Bienvenidos amigos televidentes de Tele Envigado. Hoy, como todos los jueves de 6 a 7, estaremos con asesorías jurídicas formativas, el programa que trae cada semana aspectos jurídicos de importancia para toda la comunidad. Hoy vamos a tener un invitado, como cada semana, muy especial. Se trata del doctor Carlos Alberto Calle Builis. El doctor Carlos Alberto es especialista en legislación tributaria, tecnólogo en administración de empresas, diplomado en formación y actualización docente, con énfasis en investigación y métodos de trabajo en aulas de clase, diplomado en conciliación, mecanismos alternativos de solución de conflictos, profesor universitario, y el tema que nos trae hoy el doctor Carlos Alberto es un tema que con seguridad les va a llamar mucho la atención. Es el cobro coactivo. ¿Qué es el cobro coactivo? Bienvenido, doctor Carlos Alberto Calle, y para nuestros televidentes, cuéntenos qué es el cobro coactivo. Gracias, doctor. Buenas tardes para todos y todas. Tu primera pregunta me tiene que llevar indefectiblemente a la razón que nace desde la Constitución. El cobro coactivo es el mecanismo que tiene el Estado para cobrar sus acreencias. En él, pues, tiene implementado una forma procedimental completamente legal para que los asociados de todos los entes territoriales y a nivel nacional, pues, le paguen al Estado los tributos, o sea, los impuestos. O sea, doctor Calle, que el Estado es un ente que cobra de manera diferente como se le cobran a los particulares. O sea, el Estado no tiene que acudir a los juzgados para hacer un cobro de algunas acreencias que se tienen, como son las obligaciones crediticias con entidades bancarias, los créditos y los papeles o títulos valores. Es un mecanismo muy diferente, pero llega a lo mismo. Tú lo has dicho, el Estado tiene un poder facultativo de que maneja la jurisdicción especial. Entonces no necesariamente tiene que ir ante un juez para que el Estado le cobre los impuestos a los deudores. Es decir, el Estado puede en cualquier momento, si el ciudadano es deudor, empezarle un proceso que agota primero que todo debe agotar el debido proceso que dice la Constitución en el artículo 99. Y como también acabaste de mencionar, inicia con la elaboración de un título que debe ser claro, expreso y exigible, porque muchas veces las administraciones que desarrollan o hacen mal este título, pues el cobro no tendría los mismos efectos. O sea que el Estado con los cobros coactivos es juez y parte, viene a ser juez y parte en el proceso jurisdiccional o en la forma de hacer ese cobro coactivo. Prácticamente es juez y parte, porque el cobro coactivo no necesita de esa tercera persona que es en un proceso ordinario el juez. Entonces, es juez porque dirime y es el que está facultado para imponer la sanción. Y es también parte porque él es el que va a entrar a ejecutar, a hacer la ejecución. ¿Como cuáles? Las medidas cautelares, el secuestro, el embargo, el secuestro y hasta llegar a un posible remate. ¿Ese tipo de acciones se las entregó la Constitución o de qué normas nacen o está contemplada en el Estatuto Tributario o en ambas? Está en ambas, pero principalmente está en el artículo 315 de la Constitución, en donde están marcadas las deberes y funciones de los alcaldes, de los gobernadores, de los consejos municipales. Y allí dice expresamente que es obligación, hablando a nivel municipal, de los alcaldes cobrar las acreencias que se les debe.
a través del cobro coactivo. O sea que el jefe real de los cobros coactivos o quien ordena ello es el alcalde como primera autoridad y el alcalde delega en algunos funcionarios o en algunas dependencias o en algunos secretarios de su despacho. Aunque la norma es bien clara cuando dice que el alcalde solo podrá delegar en cabeza del tesorero, por razones de funcionamiento, algunos alcaldes lo delegan en la Secretaría de Hacienda, pero básicamente son los tesoreros quienes deberían hacerlo porque cumplen la función de recaudo del impuesto. Pero igual en uno o en otro se debe surtir, todo con respeto al debido proceso. Cuando nace este título, que es claro, expreso y exigible, es una acumulación de las deudas o del impuesto que tiene el ciudadano que ha incumplido. Nace el título y se le va a dar notificación al contribuyente o al obligado al impuesto que está atrasado en el pago, agotando nuevamente, como le digo, la notificación en legal y debida forma. Como se trata del estatuto tributario, que es una norma especial, este nos dice que la notificación reina es la personal. Entonces, a la persona, después de que se le hace el mandamiento de pago, se cita para que acuda a ser notificado personalmente. A veces es muy difícil encontrar un ciudadano que tiene unas acreencias pendientes con la administración. Si no se le notifica, ¿cuál es la manera de notificarle o que él se entere? Porque si no hay notificación no se puede iniciar ese cobro coactivo. Entonces, ¿qué mecanismos utiliza el Estado para ubicar esas personas que tienen esas creencias? Correcto. Como mencionaba, la forma de notificar es la principal personal, pero quien sea sujeto pasivo del impuesto es porque tiene claro de que su obligación ha nacido respecto de su actividad. Es decir, si la persona es alguien que funge como comerciante, él sabe que debe el impuesto de industria y comercio. Si la persona es propietaria de un inmueble, él sabe que es deudor o que es obligado del impuesto de predial. Entonces es poca la persona que tenga una obligación frente al Estado que él mismo diga, no, es que yo no sabía que tenía que pagar. Mas, sin embargo, no siempre va a tener que saber que está inmerso en un proceso. Pero entonces los procesos continúan de tal manera que porque no se notificó no se puede seguir adelante con el cobro, no. Hay esa facultad de que en el momento de elaborar el mandamiento de pago y se cita al contribuyente o al obligado al impuesto y él no se acerca a ser notificado, el proceso sigue. Es más, concomitante, o sea, al mismo tiempo que se hace el mandamiento de pago, se puede elaborar la medida cautelar y enviar a hacer el embargo del inmueble. Es común escuchar en las administraciones o en los municipios que hablan de personas que hacen cobro persuasivo y hay personas que hacen cobro coactivo. ¿Cuál es la diferencia y por qué las administraciones utilizan esas dos expresiones, persuasivo y coactivo? Sí, lo que pasa es que, aunque el cobro persuasivo no está taxativamente en el estatuto tributario como tal, sí es mencionado en el sentido de que, como lo dice la palabra, la administración trata de persuadir al deudor extendiéndole una invitación formal a que venga, se acerque a la oficina y pues o bien celebre un acuerdo de pago o bien cancele el total de su deuda. O sea que ese cobro persuasivo es tratar de ubicar al contribuyente o aquella persona que tiene una creencia con las administraciones. Se le va a ofrecer la posibilidad de un preacuerdo, de pagos por cuotas, y eso evitaría que se inicie el cobro coactivo. Básicamente, el acuerdo de pago puede surtirse en la etapa persuasiva o en la etapa coactiva. Pero retomando la etapa persuasiva,
es un grupo de personas que están dedicados a tratar de localizar a la persona y agotar la vía más amistosa, sin necesidad de entrar a aplicarle una medida ejecutiva como tal, porque muchas personas se pueden ver perjudicadas porque le aparezca o sus bienes muebles o inmuebles embargados. Entonces, si la persona puede celebrar un acuerdo de pago en la etapa persuasiva, pues mucho mejor, porque entraría a ser una negociación con la administración. Esto quiere decir de que el estatuto tributario municipal de cada ente territorial tiene la facultad de convenir con el contribuyente el número de cuotas, el plazo, la cuantía, siempre y cuando, pues, viendo su capacidad y viendo la necesidad de recaudo de la administración. Cuando usted nos menciona de que la administración tiene la potestad de definir acuerdos de pago, en esos acuerdos de pago, quien lo hace y lo acepta, si queda mal nuevamente, ¿qué proceso se le viene o qué puede ocurrir si no cumple con ese acuerdo de pago? Hay administraciones que son muy benévolas y se puede decir que tienen hasta mucha tolerancia con el contribuyente o con el obligado del impuesto y lo conmina nuevamente, lo invitan a que vuelva y se ponga al día. De lo contrario, pues, indefectiblemente, ese acuerdo de pago frustrado o incumplido pasa al cobro coactivo, que es lo que hablábamos ahora, es donde se le van a aplicar todas esas medidas cautelares y en donde el contribuyente obligado al impuesto va a tener problemas a futuro, donde se le van a generar unos sobrecostos, en donde podrá verse inmerso quizás hasta un remate y podría hasta perder su bien mueble o inmueble. Amigos televidentes, qué importante este tema. Asesorías Jurídicas Formativas se especializa en traer solución a problemas jurídicos reales. Después de una pausa volvemos con el doctor Calle para seguir tratando este importante tema. El CDT Millonario de CFA te caerá de perlas. Abre o renueva tu CDT Millonario en CFA. Haz crecer tu inversión y ten la oportunidad de llevarte uno de los 8 bonos en efectivo por 20 o 5 millones de pesos. CFA Cooperativa Financiera. De corazón. Sujeto a condiciones de campaña. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Autorizado Coljuegos. En caso de inasistencia alimentaria, la Personería del municipio de Envigado le asesora y lo orienta para que usted, a través de un abogado, inicie las acciones en los juzgados de familia y las acciones penales en la Fiscalía General de la Nación. Esmeralda Restaurante y Casa Martínez abrió sus puertas en Envigado, ubicado en la Loma del Esmeraldal. Usted podrá disfrutar de una variada gastronomía en un ambiente ameno y confortables instalaciones como piscina, sauna y baño turco. Ven y disfruta de este espacio de miércoles a domingo a partir de las 11 de la mañana. Calle 27D Sur, número 2871, Loma del Esmeraldal. Casa Martínez cuenta también con una nueva sede, una casa en la Loma del Chocho en Envigado. Un lugar elegante y moderno para tus eventos, con capacidad para 200 personas. Con un hermoso lago, un inmenso parque y una gran vista de la ciudad. Vuelven las campañas educativas que circulan con tu periódico El Mundo hasta el 3 de junio de lunes a viernes. Los lunes con Camino a la Educación Superior podrás prepararte para las pruebas saber. Los martes conoce más sobre el recurso vital del agua y completa el álbum Los Hijos del Agua. Los miércoles con Camino al Oro podrás conocer más sobre 12 disciplinas deportivas. Los jueves conoce personajes que promovieron la no violencia con gestores de paz. Los viernes amplía de manera creativa tu vocabulario en inglés con English for All. Suscríbete a tu periódico El Mundo. Apoya
Área Metropolitana, Uniminuto, Alcaldía de Itagüí, Girardota, Envigado y Sabaneta. Periódico El Mundo. Informa, opina, entre... Todos nos desplazamos de formas diferentes, pero algunas de ellas son más amigables con el medio ambiente, como la movilidad a gas natural y la movilidad eléctrica. EPM, como pionero y consciente del futuro que se viene, ha venido creando varias estaciones de gas y ahora ha empezado a crear las estaciones eléctricas. El vehículo eléctrico me da tranquilidad para que más adelante mi hijo pueda disfrutar de un planeta más limpio. Que puedas respirar un mejor aire contribuye a tu calidad de vida. Por ti estamos ahí. EPM. Regresamos con asesorías jurídicas formativas. Hoy nuestro invitado especial, el doctor Carlos Alberto Calle. Doctor Carlos Alberto, es un tema muy importante y qué bueno para la gente que sepa que el Estado tiene un mecanismo distinto para cobro y la gente a veces se relaja. Por ejemplo, todos estos cobros coactivos se pueden aplicar para sanciones de tránsito, para prediales, con intereses, y además al aplicar esto, como en la jurisdicción, tiene unas costas y se le pueden aplicar a los ciudadanos esas costas en todos estos procesos de cobro coactivo. Claro, la norma del derecho es genérica para el cobro coactivo, tanto como para el cobro ejecutivo en la vía ordinaria. Genera unas costas, genera unos gastos, genera unos cobros que hace el auxiliar de la justicia. Por ejemplo, el secuestra al momento de hacer la diligencia. Esos son unos costos que son extras al proceso, que los debe pagar el deudor. Si se necesita una persona que haga el avalúo, igualmente. Todo lo que genere el gasto o expensas en derecho, el mismo proceso será asumido por el deudor, quien en el momento, deberá llegar el momento en que va a estar a paz y salvo y no se le da o no se les pide el recibo de paz y salvo hasta que no cancelen su totalidad. Primero la deuda y segundo, pues todas las expensas o costas que ha generado el proceso. Como en la jurisdicción ordinaria o en la justicia normal, las personas que son requeridas para un cobro o para un título o valor que le van a ser exigible requieren de abogado. En el cobro coactivo, una vez se ha notificado a ese cobro a los ciudadanos, esos ciudadanos se pueden acompañar de un abogado. ¿O cómo lo hacen? Sí, es viable la figura del abogado toda vez que el común de los ciudadanos saben que tiene esa obligación, pero en el momento de confrontarse con un proceso de cobro coactivo no van a saber cómo obrar. ¿Por qué? Porque, como todo en el derecho, hay que respetar el debido proceso. A esa persona, a ese ciudadano, le asiste el derecho de excepcionar ese mandamiento de pago, porque puede ser factible de que el ciudadano ya haya cancelado alguna parte y la administración involuntariamente no le haya abonado ese dinero que haya cancelado y que vaya que agotar una situación legal mediante la excepción al mandamiento de pago para poder entrar a probar que se había cancelado. También es bueno asesorarse de un abogado porque en materia tributaria es muy puntual y es una norma que está por encima de la general, es una norma especial, por lo tanto no es que sea conocida por mucho abogado. Ahora, como los mecanismos son diferentes a los de la vía ordinaria, hay que tener en cuenta los tiempos de los términos que pasan en el proceso de cobro coactivo, a qué tiene derecho, como por ejemplo, hay que tener claridad con las vigencias que la administración le esté cobrando. Esas vigencias deben de marcar con claridad de qué periodo a qué periodo debe el ciudadano o el obligado. Entonces, hay que mirar muy bien, porque si de pronto son vigencias que son demasiado viejas en el tiempo, la administración ya perdería la oportunidad legal de cobrarlas.
estaría mal que las cobrara porque ya perdió la oportunidad legal. Un abogado sí le dirá, sí le podría asesorar cuál es el mecanismo que debe emplear para excepcionar y poder alegar su derecho a no pagar la totalidad de esa deuda. Recuerden, amigos televidentes, Teleenvigado, Canal 8, asesorías jurídicas formativas cada semana de 6 a 7 de la noche, todos los jueves, trae invitados especiales como hoy el doctor Carlos Calle. Doctor, usted mencionaba de que se requiere un abogado. Para nuestros televidentes podemos, de parte suya, indicarle cómo, si requieren una asesoría, si requieren un servicio, si requieren que ampliar más estos temas, ¿cómo lo pueden ubicar a ustedes? Sí, me pueden ubicar en el móvil 310-834-0084, repito, 310-834-0084. Actualmente, como estoy más dedicado a la parte de la docencia en la institución universitaria de Envigado y en la corporación americana, entonces podría contactarme más fácil telefónicamente y pactamos una cita para llevarle la asesoría completa en el sentido de ver en qué estados está su cobro coactivo. Porque como te decía ahora Rodrigo, el cobro coactivo debe surtir de manera legal unas etapas. Si bien a la persona se le notifica, después de notificado, él tendrá su oportunidad de excepcionar. Pero si no le prospera esa excepción, el proceso continuará su marcha y él deberá pagar o hacer el acuerdo de pago. Pero no siempre, como dije hace un instante, proceden todos esos pagos. La figura que dice el Estatuto Tributario Nacional en el artículo 817, habla de la prescripción de la acción de cobro. Entonces, no todas las deudas que deba una persona, no todos los periodos son susceptibles de cobro. El término son 5 años. Si hay deudas que usted tiene pasados esos 5 años, habría que entrar a detallar y a estudiar en forma las vigencias que ya están prescritas. Y esas no estaría usted en la obligación de pagarlas. ¿Por qué? Porque es que el legislador ha sido sabio en ese sentido. Y es una manera de castigar a la administración por no ejercer esa facultad que le entrega de ser el que haga el cobro coactivo. La administración deja pasar los 5 años y no hace el cobro, el contribuyente, el obligado, puede excepcionar a través de la prescripción y pedir claridad en el título y de acuerdo a las vigencias entraría a pagar solamente una parte o no pagar nada. Amigos televidentes, recuerden que también en la oficina del abogado Rodrigo Restrepo, que es mi persona, en el Parque Principal de Envigado, en el teléfono 276-6314, estamos dispuestos a ponerlo en contacto con el doctor Carlos Calle o asesorarlos en todos estos temas que cada semana estamos llevando a ustedes. Hoy, cobro coactivo. Usted menciona, doctor Carlos, una parte muy importante y es que el Estado tiene que estar pendiente de las obligaciones de los ciudadanos y si el Estado se olvida, porque a veces llegan unos cobros que son de años muy anteriores, el Estado automáticamente aplica la prescripción para esos años o la prescripción de esas obligaciones tiene que ser obligada, tiene que ser excepcionada o tiene que ser pedida a través, ahí es donde usted dice que se requiere de pronto de la asesoría de un abogado, en el caso un abogado tributario como lo es usted, especialista en esa parte, o el Estado como es cobrador y aplica el cobro coactivo, también está en la obligación simplemente de únicamente
iniciar el proceso por las que no han prescrito, o también puede incluir los prescritos si es el ciudadano el que tiene que buscar excepcionar esa prescripción. El fenómeno de la prescripción en el Estatuto Tributario habla de que puede ser dado de oficio. Cuando en derecho se habla que es de oficio, es porque es a voluntad de la administración o solicitado por la parte. Y en derecho, cuando se habla de parte, es, en este caso tributario, el sujeto pasivo, o sea, el contribuyente. Pueden existir esas dos formas de hacerlo: que se conceda sin pedirlo o solicitarlo. Cuando el Estado deja pasar ese tiempo y las vigencias que debe no son cobradas en legal y debida forma, el obligado tributario o el contribuyente puede solicitar, elevar un escrito con categoría de derecho de petición que le sea aplicado la prescripción a las deudas que él tiene hasta la fecha. El Estado, ¿qué hace cuando ve que son unas vigencias demasiado viejas en el tiempo? Se ve obligado a conceder esa prescripción. Porque muchas veces en muchas administraciones, la persona que no conoce lo que ustedes están aprendiendo hoy, se allegan a la administración y la administración le cobra la totalidad de la deuda, incluyendo el tiempo que ya prescribió. Y usted, al hacer un acuerdo de pago, prácticamente interrumpe esa prescripción y vuelve y le da vida a esas deudas anteriores. Entonces el Estado tiene esa facultad de ser juez y parte porque el Estado requiere esos recursos para el bienestar general de todos sus ciudadanos. Eso es porque el Estado debe velar por la educación, la salud, la recreación, el deporte. Esa es la razón por la cual la Constitución permite y le dio esa facultad de ser juez y parte al Estado, con el fin de perseguir esas acreencias y no tener que acudir a la jurisdicción ordinaria, que es más lenta, que es más demorada, y de esa forma es que se basa el Estado para perseguir, entre comillas, las acreencias que tienen los ciudadanos. A ver, Rodrigo, lo que pasa es que este tema tiene tanto de ancho como de largo, porque el artículo 95 de la Constitución, en el numeral 9, dice que es obligación de todos los colombianos, por el solo hecho de ser colombiano, colaborar con las erogaciones o con el gasto público que tiene el Estado. No todos son obligados a pagar el impuesto, debe reunir algunas características, es cierto. Pero el gasto fiscal, que por lo general está determinado en tres aspectos, que es el funcionamiento, la administración como tal y el pago de intereses de las deudas que adquiere un Estado o una nación. Es obligación de todos los ciudadanos contribuir al pago de esas erogaciones. ¿Cómo? Mediante los impuestos. Es que los impuestos son tan viejos como la misma existencia del hombre. Entonces los impuestos, en todas las épocas de la evolución del hombre, quien ha hecho las veces de Estado ha tenido que implementar el recaudo, el cobro, el recaudo, y valerse de ciertas formas porque el Estado solo no puede. Entonces, a hoy, a nuestros días, el Estado tiene todo ese imperio, ese poder de hacer los cobros. Cuando no se hace, cuando el contribuyente a voluntad propia no se aproxima a pagar sus impuestos, el Estado sí, en cierta forma, lo obliga, amenazándolo, porque la consecuencia jurídica es una amenaza que le va a quitar sus bienes. Vea, amigos televidentes, qué importante el tema, pero vamos a una pausa y regresamos para que continuemos con este importante tema y nuestro invitado especial. Pórtate bien, no hagas fiestas.
Hoy hice una gran locura. ¿Hiciste una cochinada? Fue solo algo que nunca creí que yo haría. En la vida. ¿Lo supieron tus papás? Claro, estaban totalmente impresionados. Mi mamá se puso a llorar. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí muy bien. ¿Qué hiciste? En caso de vulneración del derecho fundamental a la salud, la Personería del municipio de Envigado interpone en su nombre las acciones de tutela y los derechos de petición que sean necesarios para garantizar la protección del derecho vulnerado. Todos nos desplazamos de formas diferentes, pero algunas de ellas son más amigables con el medio ambiente, como la movilidad a gas natural y la movilidad eléctrica. EPM, como pionero y consciente del futuro que se viene, ha venido creando varias estaciones de gas y ahora ha empezado a crear las estaciones eléctricas. El vehículo eléctrico me da tranquilidad para que más adelante mi hijo pueda disfrutar de un planeta más limpio. Que puedas respirar un mejor aire contribuye a tu calidad de vida. Por ti estamos ahí. EP. Ahorro, casa, carro, vacaciones, estudio. ¿Qué esperas para ahorrar? Con las diferentes líneas de ahorro que te ofrece CFA, puedes alcanzar tus metas. CFA, Cooperativa Financiera de Corazón. Creo en la naturaleza. Yo creo en el espíritu. Creo en la confianza. La belleza. Creo en mi mami. Helado de fresa. La música. Chocolate. Creo en caricaturas. Ser honesto contigo mismo. Yo creo en Santa Claus. Pues en los ovnis. Creo en lo que quiero. Creo en mí mismo. Creo en mí misma. Creo en la paz. Amigos televidentes, regresamos en Tele Envigado con asesorías jurídicas formativas. Hoy con el abogado especialista tributario, el doctor Carlos Calle. Y estábamos antes de la pausa hablando de esas facultades y de esa necesidad que tiene el Estado de recuperar esa cartera o hacer esos cobros. De todas maneras, doctor, ¿cuánto tiempo debe de pasar para que el Estado inicie un proceso de cobro coactivo? Eso puede hacerse aquí, por ejemplo, en el municipio de Envigado, el impuesto predial es semestral. ¿Cuántos semestres en promedio tiene el municipio para iniciar ese cobro coactivo? ¿O eso no tiene una decisión o una definición de tantos semestres? ¿O cómo define el Estado cuándo inicia ese cobro coactivo? A ver, Rodrigo, el artículo 338 de la Constitución habla de la autonomía territorial que le da el Estado a los municipios y a los departamentos para manejar ese asunto y muchos otros más. Pero en tratándose de los cobros, esa autonomía de los alcaldes, los gobernadores, en cabeza de sus coadyuvantes, en determinar cuántas vigencias puede ser factible que se inicie el cobro coactivo. Porque como hablábamos ahorita antes, se agota ese cobro persuasivo. Por ejemplo, en el municipio de Medellín, el cobro de predial tiene una periodicidad de 3 meses. Aquí es semestral. Entonces, es voluntad de la administración definir para aquella persona que tenga, en el caso de Envigado, 2 semestres vencidos, se le empezará el cobro persuasivo. Pero si llega a 3 o 4, inicia el cobro coactivo. Es importante, amigos televidentes, que tengan presente algo, que a veces los ciudadanos se descuidan, es que debo muy poquito,
es que eso no vale la pena, pero recuerden que el Estado tiene esa facultad para impedir la prescripción de iniciar ese cobro en cualquier momento. Cuando se inicia ese cobro, doctor Carlos, ¿qué hace el Estado? Si yo tengo una propiedad sobre la cual me están haciendo ese cobro, ¿qué pasa con mi propiedad? ¿Qué riesgos corro con esa propiedad? Correcto. Hablemos en materia del impuesto predial, por decir algo. Aunque no es una limitante, si usted debe algún otro impuesto al Estado, lo que usted tenga le será embargado, mueble o inmueble. Pero hablemos del impuesto predial. Usted debe 2, 3 o hasta 4 semestres del impuesto predial. Y digamos que la administración ya le inició a usted el proceso. Usted sabe que tiene esa obligación de pagar y por una u otra razón usted no ha pagado. La administración con el título ejecutivo, el mandamiento de pago, decreta el embargo y lo envía a la Oficina de Instrumentos Públicos, en donde le asientan a usted que su propiedad está embargada. Cuando su propiedad está embargada quiere decir que está sustraída del comercio y no podrá negociar con ella. No podrá celebrar ningún acto jurídico, no podrá celebrar en el caso que usted necesite hacerlo. O simplemente usted en el certificado de tradición que conocemos comúnmente, o sea, la matrícula inmobiliaria, va a aparecer en una anotación de que el municipio le tiene a usted embargado por deudas fiscales su propiedad. Lógicamente, esto le va a tener a usted, le va a traer problemas. Igual sucede, como lo mencionaste ahora, cualquier deuda que el Estado tenga. Si usted debe infracciones de tránsito, se le inicia un cobro coactivo y le puede aparecer su vehículo embargado. No quiere decir que porque es de tránsito del vehículo, no. Tránsito también puede embargar su casa. Y pues si debe prediar también le pueden embargar su carro o le pueden embargar su establecimiento de comercio. Lo recomendable ahí cuando usted se entere que tiene un proceso de cobro coactivo es acudir a la administración local y hacer y formalizar un acuerdo de pago. ¿Para qué? Por lo menos ese acuerdo de pago le va a arrastrar a usted todos los intereses hasta ese día y usted va a frenar los intereses y va a pactar un acuerdo en donde le involucre toda la deuda. Ahora hay que mirar muy bien cuánto debe usted en el título ejecutivo y cuánto debe usted por fuera del título ejecutivo. Es decir, a usted le iniciaron un cobro coactivo porque debe 3, 4 años. Mire que no llega a los 5 años. Pero usted llegó al 5º año y le van a decir, en este título usted debe 4 años, más uno que debe que guardó silencio y no ha venido. Entonces ya los 4 del título y uno más por no haberse presentado, ya son 5 años. Entonces, lo complicado de esto, queridos amigos, es que los intereses son muy, pero muy altos. Entonces, lo que usted más va a deber allí son intereses que capital. Por eso es que usted debe solicitar a la administración una liquidación de su estado de cuenta y que alguien le haga, lo asesore, le haga un estudio de ese estado de cuenta y le pueda confirmar la veracidad de esos intereses. Amigos televidentes, Asesorías Jurídicas Formativas trata de traerles a ustedes temas de actualidad y temas de importancia para todos. Mire, recuerde, el no pagar los impuestos no quiere decir porque su deuda sea baja que no va a entrar en un proceso de cobro coactivo. Puede resultarle su propiedad embargada con una deuda muy baja, pero los intereses van aumentando. Y mire qué importancia lo que nos dice el doctor Carlos Calle. Cuando usted se acerca a la administración, bien sea porque hay un cobro persuasivo o se va a iniciar un cobro coactivo y llega a un acuerdo de pago, en ese momento
termina el cobro de los intereses y va a pagar la deuda, pero también tiene que tener presente algo. Cuando usted llega a un acuerdo de pago, le van a hacer el pago de lo que acordó y le siguen llegando los impuestos común y corriente. O sea que el que se atrasa en los impuestos y mire que también puede perseguirlo una multa, una fotomulta o alguno de estos impuestos o de obligaciones que tiene con el Estado para que le inicien un proceso de cobro coactivo. A ver, doctor Carlos, cuando se inicia un cobro coactivo, esa potestad exorbitante, diríamos, que tiene el Estado, lo lleva a tener autorización, por ejemplo, a embargar viviendas de interés prioritario, viviendas de interés social, viviendas que son patrimonio inembargable de familia por ser ese patrimonio de familia, o ese Estado con esa facultad exorbitante lo puede hacer o también lo limita como están limitados por la justicia ordinaria o por los procesos ordinarios ese tipo de embargos. Yo quisiera antes mencionar que hemos enfocado este programa es a los impuestos territoriales, pero toda esta facultad también la tiene la DIAN. Y la DIAN para aquellos obligados no solo a declarar, sino a tributar, de igual se vale con los mismos mecanismos, el cobro coactivo. Entonces, cuando la administración o quien vaya a hacer el cobro coactivo, lógico, y reitero, debe respetar el debido proceso. En la ley civil han existido algunas garantías para las madres cabezas de familia, para aquellas personas que en su momento los padres vendían las viviendas y dejaba a la madre con sus pequeños en la inopia. El Estado se creó lo que se conoce como la ley de la doble firma, que es lo que conocemos como esas afectaciones a vivienda familiar y a patrimonio de familia. En el cobro coactivo es la única excepción que existe para que por facultad exorbitante que tenga, el Estado no la pueda embargar. Pero ojo, si puede iniciar ante la jurisdicción ordinaria, ante un juez de familia, que revise bien esa afectación y que sea levantada por orden de un juez de familia y poder embargar ese bien para que el Estado se satisfaga su necesidad de recaudo. ¿Y cómo lo va a hacer? La figura de las afectaciones que tiene la familia tiene unos requisitos y unas condiciones. Por decir algo, alguna de ellas, si ya no existen menores de edad en ese hogar, ya no va a tener esa esencia, esa afectación. El juez de familia puede proceder a levantarla y puede entrar la administración a embargar. Y es que lo más serio del embargo no es solamente esa figura del embargo. Lo más serio del embargo es lo que viene posterior, porque ese bien va a ser secuestrado. Entonces, si usted tiene, digamos, un vehículo que es un taxi, tiene una propiedad que está recibiendo unos frutos civiles, como es el canon de arrendamiento, ese secuestro va a entrar a administrar lo que produzca el taxi, el canon de arrendamiento. Y ese secuestro lo va a pagar es el ciudadano. Miren, televidentes, qué importante el tema, a pagar impuestos y a pagar todas esas deudas del Estado. Pero regresamos después de una pausa para que hagamos el último segmento y ustedes queden realmente instruidos acerca de lo que es el cobro coactivo.
Vuelven las campañas educativas que circulan con tu periódico El Mundo hasta el 3 de junio de lunes a viernes. Los lunes con Camino a la Educación Superior podrás prepararte para las pruebas saber. Los martes conoce más sobre el recurso vital del agua y completa el álbum Los Hijos del Agua. Los miércoles con Camino al Oro podrás conocer más sobre 12 disciplinas deportivas. Los jueves conoce personajes que promovieron la no violencia con gestores de paz. Los viernes amplía de manera creativa tu vocabulario en inglés con English for All. Suscríbete a tu periódico El Mundo. Área Metropolitana, Uniminuto, Alcaldía de Itagüí, Girardot, Envigado y Sabaneta. Periódico El Mundo. Informa, opina, entre... Esmeralda Restaurante y Casa Martínez abrió sus puertas en Envigado, ubicado en la Loma del Esmeraldal. Usted podrá disfrutar de una variada gastronomía en un ambiente ameno y confortables instalaciones como piscina, sauna y baño turco. Ven y disfruta de este espacio de miércoles a domingo a partir de las 11 de la mañana. Calle 27D Sur, número 2871, Loma del Esmeraldal. Casa Martínez cuenta también con una nueva sede, una casa en la Loma del Chocho en Envigado. Un lugar elegante y moderno para tus eventos, con capacidad para 200 personas. Con un hermoso lago, un inmenso parque y una gran vista de la ciudad. ¿Qué quieren hacer? No sé, ¿ustedes qué quieren hacer? No sé, ¿qué quieren hacer? One, two, ready, go. Gonna pull the stops, gonna make it go. Drop down, gag you bound, just sitting down and getting nowhere. You're living on a wing and a prayer. Gonna put them things together. You know it's now or never. The building will ¿Y ahora qué quieren hacer? Amigos televidentes de Tele Envigado, asesorías jurídicas formativas, va todos los jueves de 6 a 7 de la noche y es en directo. Por eso quienes quieran dirigirse y hacer llamadas lo pueden hacer al 331-4409. Y recuerde también que aquellas personas que requieran una información, una asesoría adicional, lo pueden hacer a través de la oficina del abogado Rodrigo Restrepo, Parque Principal de Envigado, 276-6314. Y doctor Carlos, recuérdele usted cómo lo ubican a usted si hay alguien que quiere una información, a usted como es especialista en esta parte de legislación tributaria. Sí, recuerden mi número telefónico que es el 310-834-0084. 310-834-0084. Hay una cosa, doctor Carlos, las personas por naturaleza o porque no tienen con qué pagar se descuidan en esos cobros. ¿Qué le recomienda usted a las personas que en este momento nos están viendo y están en atrasos con impuestos o con este tipo de cuentas con el Estado, bien sea porque tienen partes
bien sea porque deben valorización, porque deben prediales, porque tienen unas obligaciones de esas con la DIAN. Inclusive ahora que usted mencionaba la DIAN, el problema de la DIAN es más grave, porque hay personas que son agentes retenedores, que tienen que recaudar IVA y recaudar algunos impuestos y no hacen los pagos debidos. Eso es un delito penal, pero además de ser un delito penal, también le siguen sus cobros coactivos, y si le encuentran bienes, va por doble vía, va por el hecho de haber omitido o haber hecho esa omisión. Entonces, ¿qué le recomendaría a usted, doctor Carlos Calle, a estos televidentes que están inmersos en un proceso de cobro coactivo ya, o que deben impuestos y que probablemente no están muy lejanos a que el Estado lo requiera y vayan a entrar en riesgo sus inmuebles, en riesgo sus carros, en riesgo sus sueldos, porque el Estado también puede perseguir a esos deudores a través de ese cobro coactivo en embargar sus salarios? Entonces, ¿qué le recomendaría usted a nuestros televidentes? Sí, es cierto lo que acabas de decir. Aún hasta los salarios es factible, son susceptibles de embargo por deudas al Estado. La DIAN, con esa reforma tributaria que se nos está avisando, que se nos viene, va a gravar a otra serie de personas con unos impuestos. Falta sino que sea aprobado en el Congreso, que ojalá que no, pero hasta donde he escuchado, hasta las personas que tienen la pequeña tienda de la esquina van a tener que tributar. Entonces, la persona tiene unas obligaciones tributarias por tener una propiedad, que se llama el impuesto predial. Tiene un negocio, entonces tiene un deber con el impuesto de industria y comercio. Tiene el aviso de la tienda y tiene que pagar avisos y tableros. Aparte de eso, tendrá que hacer declaración de renta y una cantidad de obligaciones tributarias que debe cumplir. Pero como lo decía doctor Rodrigo, que es que nadie está exento de caer en desgracia en un momento dado de su vida. Y es posible que económicamente tenga sus problemas. Lo que sí es más conveniente, y siempre lo será, es allegarse, bien sea a la DIAN o a la administración, en la medida de sus capacidades, llegar a un arreglo con un acuerdo de pago, en la medida de sus capacidades. ¿Por qué? Porque es más factible que con ese acuerdo de pago no le den más avance el cobro coactivo y quizá no se llegue hasta el embargo, o si ya está, pues, que no se llegue a un remate. Porque es que es posible. La DIAN lo practica más frecuentemente que un obligado o un sujeto pasivo del impuesto, porque es que, entre otras cosas, en el derecho tributario siempre tiene que haber un hecho generador del impuesto. Tiene que haber un sujeto activo que va a ser el Estado y el sujeto pasivo que es el obligado tributario o el contribuyente. Tiene que haber una base gravable y una tarifa. Esos elementos son los elementos del tributo como tal. Pero entonces el obligado o el contribuyente, para poder desarrollar su función, va a tener que estar al día con sus impuestos. Si no, en materia de industria y comercio, si no lo puede hacer, reitero, hacer ese acuerdo de pago para evitar llegar a lo más nefasto, que sería un remate. Un remate donde le pueden quitar la titularidad de propiedad sobre ese mueble o sobre ese inmueble. Y básicamente el Estado se cobra su acreencia y la persona pues se quedará sin nada. O si hay un excedente, se lo devolverán, pero igual, por decir el ejemplo, le arrematan a usted el apartamento, debe un apartamento que cueste
180 millones de pesos, usted debe 50, le arrematan el apartamento, le quitan los 50, más todos los gastos que generan y le devuelven lo que sobre. Pero prácticamente el problema es para el obligado tributarista. O sea que los dichos de que el Estado es el mayor socio que tenemos, el Estado no pierde nada, el Estado aprieta pero no ahorca porque también hay posibilidades de llegar a un acuerdo. Esa creencia popular de aquellos que se vuelven desobedientes civilmente y dicen yo no pago impuestos porque la corrupción, porque el Estado se la roba, esa no es una justificación, amigos televidentes, para que no les sigan un proceso de cobro coactivo. Más bien, si conoce actos de corrupción, denúncielos, entre a ser un buen ciudadano. Y recuerde algo, ¿cuál es una de las realidades, doctor Carlos? Si una persona le debe impuestos o le debe tributos al Estado y va a vender su propiedad, ¿lo puede hacer con esas deudas o con esas acreencias? ¿O qué tiene que hacer para que una persona pueda vender derechos hereditarios, para vender su propiedad, para hipotecar una propiedad? ¿A qué le tiene que dar solución con eso de los cobros? Rodrigo, lo que pasa es que una persona con los 5 sentidos bien puestos no va a comprar problemas. Entonces, yo, ¿por qué voy a comprar una propiedad que está embargada por el fisco municipal porque debe impuestos? A no ser de que parte de ese pago se convenga entre las partes y se pague lo que se debe para que el bien quede liberado. De lo contrario, nadie va a desarrollar un negocio jurídico en una propiedad que tenga problemas. ¿Qué debe hacer esas personas? Poner al día o un pasisalvo ante la administración local para poder vender el inmueble sin ningún tipo de gravamen. Reitero, sería un acuerdo entre las partes, en comprador y vendedor, que en este caso el comprador diría, de este dinero que le voy a dar por la compra-venta, esta X cantidad no se la entrego, sino que se va a destinar a pagar los impuestos para porque quede libre de ese gravamen. Oiga, amigos televidentes, ojo y atención. Hoy trajimos un tema, el doctor Carlos Calle nos ha ilustrado suficientemente para que ustedes televidentes, a través de asesorías jurídicas formativas, queden bien enterados, queden bien capacitados. Recuerde, asesorías jurídicas formativas todos los jueves de 6 a 7 de la noche. Dentro de 8 días regresaremos con una con un nuevo programa, con un nuevo tema, y hoy, doctor Carlos Calle, le queremos agradecer, y ya para terminar, despídase de nuestros televidentes y muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo. Quiero desear un feliz resto de noche a los televidentes y recordarles que estoy a sus servicios en el teléfono 310-834-0084 o bien en la oficina del doctor Rodrigo Restrepo en el Parque Principal de Envigado. Así damos por terminado, doctor Carlos, nuestro programa del día de hoy, Asesorías Jurídicas Formativas, regresa el próximo jueves de 6 a 7 de la noche con otro tema de vital importancia en aspectos jurídicos.